Olá, como estão? Espero que muito bem. Como sempre, nas manos de aquele que nos protege e que nos ama com amor eterno. Su nome é Jesucristo, já lo sabem. El día de ayer celebramos en México el Día de la Mamá. Bueno, en México porque en algunos países como Brasil, como Estados Unidos, sempre é no segundo domingo de maio. Segundo domingo de maio. Aqui já celebramos el Día de la Mamá, ayer. Pues todos os dias é dia de mamá, verdade? Porque são dadores de vida. Foram hechas por Cristo com esse privilégio de poder dar a luz. O tema de hoje é o Dia de la Mamá. Eu sei que foi ayer, pero nunca é tarde para falar sobre o assunto, verdade? Vamos falar de quatro mamás na Bíblia nesse dia. E não, Maria, a mamã de Jesus, não está incluída nesse grupo. Sempre falamos de Maria. Me vou enfocar em outras quatro mamás. A primeira é, por supuesto, a do início, Eva. Eva, espero que tenhas tu Bíblia aí contigo e se não la tienes, vê por aí rápido, vê por um caderno, vê por uma pluma, mientras les dou um aviso. Todavía não temos cultos presenciales, já temos mais de um mês com cultos virtuales, devido, já lo sabem, o estado del techo de nosso auditório. Já estamos tomando providências, por supuesto, é a proprietária, a encargada de fazer os arreglos. Está o techo dañado por la granizada del 29 de março, e é por isso que os serviços estão sendo virtuales. Lo estamos fazendo virtual, como era a época de la pandemia, em seu auge de la pandemia. Eram serviços virtuais e lo estamos fazendo dessa maneira porque não podemos usar o auditório até que se arregle o techo. Pero muito pronto há boas notícias, muito pronto já les comentaremos como quedou o assunto. Por lo pronto será assim, será virtual e eu conto com vocês para poder seguir mantendo a igreja. Já sabem que há um aviso depois desse vídeo para que nos possam apoiar, aportando dízimos e ofrendas para que podamos seguir com a obra e quando estamos presenciais, pois todo regressa a sua normalidade, verdade? Muito bem, vamos, já tem sua Bíblia a um lado? Ok. Dia de la Mamá, empezamos com Eva, a primeira mamã, claro. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Dijo entonces Adán: Isso es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será chamada varona, que em hebreu é Ishna. A palavra em hebreu é Ishna, porque del varón foi tomada. Ok. Considerações iniciais. Eva, a madre de todos os vivientes, deve haver sido uma criatura de inigualável beleza. Vou explicar por quê. Ella foi a corona e o pináculo da incrível obra criadora de Deus. A palavra diz que homem e mulher são a corona da criação. Foi o último ser vivo que a ser chamado a existência, em realidade formada diretamente por la mano do Criador, de uma forma que mostrou especial cuidado e atenção ao detalhe. Nunca te has perguntado por que Eva não foi criada del barro como Adão? ¿Sabe por quê? De ser assim, seriam duas pessoas completamente diferentes e pessoas irreconciliáveis, seriam seres à parte. E é por isso que Eva foi tomada de Adão. Aqui, o mais impressionante de todo é isto. Adão não teve voz nem voto, na criação de Eva. Cristo formou em ele o desejo e a demanda e depois a supriu. Como? ¿Sabe quem deu o nome a los animales? Pues foi Adão. O Senhor lo chama e hace desfilar em frente de ele as espécies, macho e hembra, para que Adão pudesse dar nome. ¿No? Leão, leona, boi, vaca, bueno, ¿no? Lo que já sabemos. Terminou esse desfile. Adão pensava em uma só coisa, pues que raro, não? Todos têm peçonhas, todos têm cuernos. Não há nadie como eu, nadie. Isso quedou em sua mente, em seu coração. Se dormiu e aí Jeová saca a Eva de Adão. Adão não sabia que la necessitava hasta que la viu, hasta que la tuvo. E assim hace Deus. Deus não te pergunta se pode bendecir ou não, Ele te bendice.
Él te bendice. Y cuando te bendice, dices, wow, no sabía que lo necesitaba, pero lo necesito. Fue así con Adán y la creación de Eva. Adán fue refinado del polvo, Eva fue un refinamiento glorioso de la humanidad misma. Eva era el socio necesario de Adán, que finalmente hizo su existencia completa y cuya propia existencia finalmente marcó la culminación de toda la creación. Era necesario crear a Eva. Claro, las leyendas judías, historias judías, dicen que Jehová creó primero una mujer que no era Eva, no funcionó, era muy mala. No, eso es historia y leyenda judía. Eso no fue cierto. La primera fue Eva. La creación de Eva nos recuerda varias verdades cruciales sobre las mujeres en general. Habla de la igualdad fundamental de Eva con Adán. Ambos son corona de la creación. Estás preguntando, oye, pastor, según la historia judía, esa primera mujer que fue creada tenía nombre? Sí, era Lilith. Los judíos dicen que la primera mujer creada fue Lilith, pero no funcionó, entonces crió a Eva. No, eso no es cierto. Eso es leyenda urbana judía, por favor, ¿ok? Regresemos aquí. La creación de Eva nos recuerda varias verdades sobre las mujeres en general. Habla de la igualdad de Adán con Eva. La mujer del varón fue tomada, ya vimos en Génesis 2:23. Tenía exactamente la misma esencia de Adán, la esencia de Dios. No era de ninguna manera inferior, pues era su contraparte espiritual e intelectual. Eran coiguales. Sin embargo, hay una precedencia. Adán fue creado primero que Eva, y lo sabemos. Y en Efesios, Pablo menciona que la mujer se sujeta al marido. Pero aquí quiero aclarar, no es esclavitud, no. La mujer se sujeta al marido cuando la mujer ve que el marido se sujeta a Cristo. Y quede claro eso. Y quede claro. ¿Cómo se rompe esa regla? Cuando la mujer ve que el marido no sigue a Cristo. Entonces se rompe esa obligatoriedad, digamos así. Pero no es esclavitud. No se sujeta por esclavitud. Eso no funciona. Nunca fue así. Nunca fue la voluntad de Dios una relación así de esclavitud. El hombre mandando y la mujer obedeciendo. No, nunca fue esa la intención. De hecho, Cristo, entre todo extraordinario que hizo, Cristo sanó a mujeres, Cristo habló con mujeres, lo que para la cultura judía no era permisible, era visto como algo muy malo. Y Él lo hizo para mostrar que todos son iguales delante de Él, ¿verdad? Ok, eran coiguales Adán y Eva. Su creación también nos recuerda la unidad esencial que es ideal en cada relación de matrimonio. Tiene que haber, ilustra cómo profunda y significativa es la unión del marido con la esposa. Así debe ser, una unión profunda. No es meramente el acto sexual, no es meramente la unión física, sino una unión de corazón y de alma también. Esa historia de que serán una sola carne, otra vez Pablo menciona eso, y serán una sola carne, va mucho más allá del acto sexual en el marco del matrimonio. El acto sexual fue inventado por Dios, pero dentro de un marco llamado matrimonio. Fuera de ese marco es pecado. Aclaro, es pecado. Pero una sola carne va mucho más allá de esa unión carnal. Una sola carne es lo que yo siento, mi esposa siente. Y al revés. Si yo estoy alegre, ella está alegre. Si estoy triste, ella está triste. Y al revés también. Eso es una sola carne. Ok. Esa unión no es meramente física, sino una unión de corazón, repito, y del alma. La intimidad de su relación con su marido se basa en el hecho de que ella fue tomada literalmente de su costado. Ahí tienen que estar a un lado, ambos, lado a lado. La creación de Eva también contiene algunas lecciones bíblicas importantes sobre el papel divinamente diseñado de las mujeres. Aunque era espiritualmente e intelectualmente la contraparte de Adán, aunque tanto en esencia como en posición eran iguales delante de Dios y en su rango por encima de las demás criaturas, sin embargo, hubo una clara distinción de sus roles terrenales. Adán fue diseñado para ser padre, proveedor, protector y líder. Eva fue diseñada para ser madre, consoladora, creadora y líder. Bueno, después de la creación,
E antes da caída, Adão e Eva eram companheiros e laboravam juntos en el Edén. Deus lidiou com Adão como cabeça de la raza humana. E Eva rendia contas a seu marido, e essa a vez rendia contas a Cristo, é o que estamos falando. Isso foi um verdadeiro paraíso e constituíram um microcosmos perfeito de la raza humana, como Deus lo desenhou para ser. Gênesis capítulo 3, versículo 20. E chamou Adán, el hombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Pero, sempre é um pero, não? Luego todo foi destruído por el pecado. Gênesis 3 registra la tentación y la caída de ambos y la consecuencia de esa rebelión. Porque en la raíz de todo pecado está el orgullo, está la soberbia. No hagan eso y el hombre, no, sí lo voy a hacer. En la raíz de todo el pecado está el orgullo humano. Pero el juicio de Dios no fue tan duro y sin esperanza. Hubo mucha gracia, incluso en el castigo, ¿no? Aunque su relación ahora tendría tensiones que no existían en el Edén, Eva seguía siendo la compañera fiel de Adán. Ella conservó su papel como esposa y seguiría siendo la madre de todos los vivientes. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Yo te pregunto, ¿cuál es la herida más mortal? ¿Una herida en el calcañar o en la cabeza? Por supuesto que en la cabeza. Y aquí habla que el diablo siempre ataca, pero sus ataques no son mortales. La serpiente atacó a Adán y a Eva, ganó por un momento, pero Cristo en la cruz del Calvario acertó el golpe definitivo a la cabeza de la serpiente y la despedazó. Satanás perdió y se acabó. Sigue luchando, sí, porque Satanás es pésimo perdedor, da patadas de ahogado, como diríamos en México, pero ya perdió, ya está perdido. La promesa de que Eva tendría hijos fue como un destello de su gracia en la promesa de que Eva todavía podría tener hijos. Contenía un rayo de esperanza para toda la raza humana, o sea, el linaje va a seguir. Fue la promesa de que un día nacería de la mujer alguien que pagaría el precio del pecado que el hombre había cometido. Gálatas 4:4 dice la palabra, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bueno, Cristo literalmente cumplió la promesa de Dios, que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Como resultado, el cielo estará eternamente lleno de hijos redimidos de Eva, y para siempre darán gloria a aquel que nació para darnos vida y vida eterna. Esa fue Eva, a la madre de todos los seres vivientes. Vamos con la segunda mujer, con la segunda mamá, Jochebed. A mi parecer, una de las mujeres más inteligentes que hay en la Biblia. Porque no es esa historia de que, y vemos en películas, en caricaturas, de que Jochebed agarró a su hijo Moisés y colocó a Moisés en un canastito y lo aventó al Nilo. No fue así. Jochebed hizo una pesquisa hidrográfica para saber dónde el Nilo se estancaba más. Después descubrió dónde la princesa se bañaba, calafateó el canasto con brea y con barro para que no se hundiera, porque la brea justamente para evitar que se hundiera, y porque el barro para evitar que el bebé se quemara con la brea. O sea, Jochebed era muy inteligente, muy inteligente. Hablemos de Jochebed, una mamá muy inteligente y preparada. En los siglos después de la muerte de José, ahí por el 1804 a.C., el último evento registrado en Génesis, que fue Egipto había cambiado radicalmente su relación con Israel. Antes era, vengan todos, y después ya, no, ya son muchos, es un peligro, hay que matar a los niños y esclavizar a los que ya están. Esa fue la postura de Egipto
alrededor de 1525 a 1445 a.C. Cambió la postura. Pero a pesar de las duras condiciones, el crecimiento de la comunidad israelita fue fenomenal y fundamental. En consonancia con la promesa de Dios, de acuerdo a la promesa de Dios, la simiente de Abraham creció de ser una familia extendida para ser una nación, una gran y poderosa nación. Éxodo, capítulo 1, versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Ese fue el edicto de Faraón con los judíos, que vivió en la tierra de Gosén. Faraón instituyó una serie de medidas para limitar la población judía, pero su poder humano no podía competir con la bendición de Dios sobre Israel. Finalmente, Faraón exigió que todos los niños recién nacidos de los hebreos fuesen ahogados en el río Nilo. Ese fue el mandato de Faraón. Éxodo capítulo 2, versículos 3 y 4. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y con brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. Bueno, hubo una madre llamada Jocabel que logró esconder a su hijo por 3 meses. Y después preparó a Miriam para platicar con la princesa. O sea, Jocabed preparó todo el escenario. Jocabed dijo: yo voy a hacer con que el hombre más rico del mundo pague el estudio, los estudios de mi hijo. Y logró. Faraón pagó la universidad de Moisés. Y Faraón pagó a Jocabed para que cuidara a su propio hijo, como nana. Una mujer muy inteligente. Éxodo capítulo 2, de versículos 5 al 10. Ponga mucha atención. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal. O sea, había un juncos ahí y estaba ese canastito colocado. Y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Porque sabía, por la manera en que estaba vestido, la ropa era diferente. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe ese niño. O sea, esa es Miriam, la hermana de Moisés. La hermana de Moisés se acercó y Jocabed la preparó 3 meses. Ese diálogo fue preparado, ensayado muchas y muchas veces. Y Miriam se acercó a la hija, a la princesa de Faraón, y dijo: princesa, eres muy bonita, muy guapa, muy preparada, pero usted no es mamá. Usted no es mamá. Entonces, por supuesto, usted no tiene leche para alimentar a ese niño. Ah, pero yo conozco a una mujer que tiene mucha leche. Claro, era Jocabed. Todo fue armado de esa manera. Dios no tiene hijos tontos. Eso lo dice un hermano de la iglesia de Gracia y Paz y es correcto. Dios no tiene hijos tontos. Que algunos se hagan de tontos es otra cosa. Pero Dios no tiene hijos tontos. Por lo tanto, entonces su hermana, o sea, la hermana de Moisés, dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe ese niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva este niño y críemelo, y yo te lo pagaré. O sea, es pagar a la mamá para cuidar a su propio hijo. Mire qué inteligente era Jocabed. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. El nombre es Moshe, el nombre no es judío, el nombre es copta. El copta era el idioma anterior a lo que se conoce como jeroglifos egipcios. Moshe, el que fue sacado del río. Jocabed era muy inteligente. En medio de circunstancias extremas, Jocabed había confiado la custodia de su hijo a Dios y vio justificada su esperanza. Déjame comentarte algo. Si ves el original en hebreo, regresemos a Éxodo 2, del 5 al 10, por favor. El versículo 6 dice así: y cuando la abrió, vio al niño. Vamos explicar esa parte en su contexto judío. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Ponga mucha atención. El original dice: y cuando abrió, la vio.
no lo vio, la vio. No, calma, no. Moisés era hombre, no era mujer. Te voy a explicar qué fue que pasó. En aquel entonces había una leyenda en Egipto cuando una mujer, una joven que no era casada se embarazaba, su papá preguntaba, ¿y de quién es el niño, no? Y la muchacha, queriendo engañar al papá, decía, papá es hijo de Ra. ¿Sabe quién es Ra? Ra es el dios sol. Todos los faraones de la quinta dinastía en adelante traían en su corona un disco. Ese es Ra, el dios sol. No quiero entrar en detalles, pero curiosamente también es como la hostia que se da en la misa, es Ra, ¿no? No quiero entrar en detalles sobre eso, no viene el caso. Pero el dios Ra era el dios sol. El dios sol. Decían, el niño es hijo de Ra, entonces el papá ya no se metía. Pero si era hijo de Ra, y Ra era el sol, pues el niño tenía que brillar como sol. Y entonces dice el original en hebreo que cuando la princesa abre el canasto, dice, y la vio. ¿Qué vio? La vio, la gloria de Dios. La vio. La Shekinah, la gloria de Dios. El niño brillaba. Moisés, de manera sobrenatural, brillaba. Entonces, cuando la princesa lleva a ese niño a su casa, el papá pregunta, ¿y qué era? Porque era hebreo, acuérdense. La sentencia sobre Moisés era matarlo. Él no podía vivir, ese niño no podía vivir. Y entonces la princesa encuentra la manera de salvar a Moisés, diciendo, no, es que el niño es hijo de Ra. Muchas veces, yo me pongo a pensar, también cuántas noches Faraón se levantaba de su cama e iba a la cuna real para matar a ese niño que era hebreo. Pero así como iba, regresaba, porque cada vez que iba y veía el bebé en la cuna, y el bebé brillaba como hijo de Ra. Entonces Faraón pensaba, mejor no me meto. Es hijo de Ra. Es la única explicación de por qué en hebreo dice que la vio. Vio la gloria, la princesa vio la gloria. Años después, a los 83 años, cuando Moisés sube a Sinaí y baja con el rostro resplandeciente, en el Éxodo, dice la palabra que tuvo que colocar un velo. Colocó el velo no para que las personas no vieran que brillaba, sino para que no vieran cuando dejara de brillar. Porque Moisés escuchó la historia muchas veces de que él brillaba. Y llegó un momento que ya no brillaba, pero el encuentro que tuvo con Dios en Sinaí volvió a brillar como antes. Y por eso se tapó, no para que la gente no lo viera brillando, sino que la gente no lo viera cuando dejaba de brillar. Bueno, esa es la explicación hebrea sobre la vio. Y la princesa abrió el canasto y la vio. Muy bien. Jocabed es una mujer muy, muy inteligente. En medio de circunstancias extremas, Jocabed había confiado la custodia de su hijo a Dios y vio justificada su esperanza. Providencialmente, Dios usó a una princesa egipcia para anular el decreto de muerte de Faraón y proteger la vida de su líder elegido y escogido. Por otra parte, Miriam, la hermana de Moisés, dio pruebas de valentía para acercarse al séquito real, ¿verdad? Y hábilmente convencer a la princesa a pagar a la mamá del bebé para cuidarlo. Pero eso fue idea de Jocabed. Ella entrenó a su hija. Moisés necesitaba un milagro para sobrevivir y Jocabed estaba lista cuando llegó el milagro. Su fe en la provisión del Señor, y las mamás cristianas tienen que tener eso como Jocabed, esa confianza en la provisión del Señor, fue uno de los primeros pasos en la marcha de Israel desde Egipto. ¿Esa fe viene de manera fácil? No, claro que no. Por supuesto que no. Jocabed dio a Moisés todo lo que podía. Se despidió de su hijo 2 veces. La primera cuando lo puso en el río, en el Nilo, y la segunda cuando ya no lo amamentaba. En ambas ocasiones, Jocabed probablemente pensó que nunca volvería a ver a su hijo. Pero ella confió a su hijo en las manos de Dios y él hizo el milagro.
Más tarde, como hijo adoptivo de la princesa, Moisés sin duda tenía privilegios especiales pertenecientes a la nobleza, pero ninguno de estos lo persuadió a renunciar a su origen y a su fe. Moisés sempre supo quem era. Há alguns anos saiu uma caricatura do príncipe de Egipto que causou um furor imenso, muito bonito e todo, pero falhou, no sentido de que há uma cena onde Ramsés III, su meio irmão, lo lleva a uma ala do palácio e aí Moisés, depois de grande, descobre que era hebreu. Não, Moisés sempre supo que era hebreu, sempre, sempre. Diz a palavra que foi à terra de Gosém para ver a seus irmãos. Ele sabia que era diferente, sabia que era hebreu. Sin duda, su mamá le inculcó los valores de su raza cuando lo cuidó, cuando era un niño muy, muy pequeño. Hebreus capítulo 11, versículo 24 dice así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Como hijo de Jocabed, Moisés aprendeu fé e a ter fé e a viver por fé. Como hijo de uma princesa, aprendeu a ler, escrever, matemáticas e quizá uno ou mais das línguas que se falava em Canaã. Foi preparado. Todos estes conhecimentos e experiências le serviram, le ajudaram muito, muito bem quando se converteu em embajador de Deus de Israel em Egipto e sacou ao povo do cautiverio a la liberdade. Essa foi Jocabed. Já vimos a Eva, vimos a Jocabed, uma mulher muito inteligente. A terceira mamã que vamos ver essa noite é a mamã de Lemuel. Está pensando, qual mamã? Quem é Lemuel? Espere, já lo vão saber. A mamã de Lemuel. Ponga em seu caderno. A mamã de Lemuel. Provérbios 31 é a descrição de la mulher virtuosa e um dos passagens mais conhecidos de toda a Bíblia. Lo que a vezes passamos por alto é o origen del pasaje. Foi escrito por um rei chamado Lemuel, quem dijo que aprendeu essa sabedoria, adivina de quem? De sua mamá. Por isso Lemuel, o rei, aprendeu de sua mamá a sabedoria. Esse capítulo final de Provérbios contém dois poemas. Dois. O rei sábio, que é Provérbio 31, de versículo 2 ao 9, e a esposa excelente, Provérbios 31, de versículo 10 al 31. Ambos atribuídos ao rei Lemuel, quem, segundo a tradição judia, era o mesmo Salomão. Essa é a tradição judia, que Lemuel era Salomão. Se Lemuel é, de hecho, Salomão, vamos partir desse princípio, significa que a madre, a mamã que le ensinou essas palavras sábias sobre a excelência, sobre o caráter, foi Betsabé. Betsabé, uma mulher conhecida mais por seus escândalos que por sua virtude, verdade? Sim, Betsabé. Quizá, talvez Betsabé ensinou a Salomão sobre seu ancestro, Ruth, que tinha uma reputação impecável, e quizá quando Salomão escreveu Provérbios, pensava em Ruth, seus ancestros, uma mulher muito virtuosa que era Ruth. A Bíblia nos habla del gran respeto de Salomão para com as mamãs e para com a maternidade. Por exemplo, um dos maiores exemplos de sabedoria de Salomão se basou em saber que uma madre nunca haria dano a seu filho, verdade? Todos conhecem o passagem. E só actuaria en el melhor del interés del niño. Todos conhecem o passagem. Duas mamães chegam à corte para pedir audiência com Salomão. Estava aí a um lado a reina de Saba, vendo a sabedoria de Salomão. E a mamã que traía o ninho dizia: essa mulher tentou roubar a meu filho, esse é meu filho. E a outra mulher disse: não, é que o filho de ela morreu na noite e ela tomou a meu ninho para... E como saber quem era a mamãe? O ninho era muito pequeno, não havia um parentesco físico com nenhuma delas. O papá que sabe onde estava, verdade? E Salomão dijo que traga uma espada. Já que as duas peleam, pues cortaré o ninho a la mitad, daré la mitad para uma para outra. E a mamã que não traía o ninho dijo: não, okay, que se quede com ela. Que o ninho se quede com ela. E Salomão dijo: és tu hijo. A sentença foi
impressionante. Sabedoria de Salomão. De onde aprendeu essa sabedoria? Se é certo que ele é Lemuel, significa que Betsabé é sua mamá, e então foi de Ruth, a fonte de sabedoria materna em la família. A lo largo do livro de Provérbios, Salomão aconseja com frequência a que os niños aprendam de seus padres. Provérbios 1:8, Provérbios 10:1, Provérbios 15, versículo 20. A mamã de Lemuel, sabemos, por la cultura judía, Lemuel era Salomón, então sua mamã era Betsabé. Não todo foi malo nessa mulher. Então, claro, a sabedoria de Salomão é sobrenatural, era sobrenatural, vino de Deus, já sabemos isso. Mas nesses quehaceres familiares, teve que aprender de alguém. E aprendeu de sua mamã, porque ela vez aprendeu de Ruth, seu ancestro. Vamos com a outra mamã, com a última mamã dessa noite. Já vimos Eva, já vimos Jocabed e já vimos a mamã de Lemuel, o rei Lemuel, que a cultura judia disse que foi Salomão. Por último, a mamã de Juan Marcos. A mamã de Juan Marcos. Uma mamã extraordinária aparece em meio de uma das histórias mais dramáticas da igreja nasciente. Provavelmente, hermano, hermana, amigo e amiga de graça e paz, has leído a história muitas vezes sem fijar-se nela. Nunca te fijaste nela. O contexto é quando Pedro está na cárcel e se decide sua execução, lo van a matar. Lucas menciona como Pedro foi libertado por um ángel em Hechos capítulo 12, versículo 1 e versículo 11. E no versículo 12 lemos, e havendo considerado isto, chegou à casa de Maria, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Orando por qué? Orando por Pedro. Orando por Pedro, porque era conocido já em toda a ciudad que lo iban a matar. Estavam orando por Pedro. De hecho, ese es el único momento en que la Biblia menciona a María, la madre de Juan Marcos. Pero nosotros podemos sacar un poco de información sobre ella. Fíjense en eso. La primera, número 1, probablemente era una viuda. La casa se conoce como suya, no de su marido. En la cultura judía siempre se conoce algo por la cabeza, que es el marido. Era una viuda. El marido ya no existía. Número 2, Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Entonces María era hermana de Bernabé. Bernabé, sí, el apóstol Pablo. Colosenses 4, versículo 10. Número 3, ella debe de haber sido una prominente líder de la iglesia primitiva, porque Pedro sabía en que su casa recibiría ayuda. Él fue directo a la casa de la mamá de Juan Marcos, porque era una líder, se supone que era una líder de la iglesia. Número 4, María, la mamá de Juan Marcos, debe haber sido muy valiente. Muy valiente. La iglesia estaba soportando persecución. Santiago, el hermano de Juan, había sido martirizado, ejecutado recientemente, y Pedro iba por el mismo destino, ¿verdad? Pero María todavía le dio la bienvenida a la iglesia en su casa con un gran riesgo para su persona. Ella abrió las puertas, a ella no le importó el riesgo. Era una mujer muy valiente. También aprendemos sobre el carácter extraordinario de María, la mamá de Juan Marcos, a través de lo que sabemos de su hijo. Aunque tenía defectos, ¿cuáles son? Bueno, está Hechos 15, 37 y 38. Juan Marcos persistiu como un compañero de trabajo dedicado a predicar la palabra y fue usado por Dios para escribir el Evangelio de Marcos. De hecho, tuvo problemas porque dijo a Pablo que viajaría con él, con Silas, con Bernabé, y en el último momento desistiu del viaje. Pablo se enojó muchísimo con él. No me sirve, no me es útil. Pero después lo restaura, lo perdona y lo llama, porque dice, me es útil Marcos. Marcos me es muy útil. María crió a su hijo para amar a la obra de Dios, incluso al punto de ser útil a Pablo y a Pedro, es lo que estamos hablando en ese momento, ¿verdad? En el inicio no, Pablo se enoja muchísimo con él, porque decía una cosa y hacía otra, era hipócrita.
dijo que viajaba con ellos, después no llegó a viajar con ellos. Otra vez Pablo se enojó, no me sirve. Pero pasaron los años y como que se reconciliaron. Marcos también tomó su rumbo derecho al corazón de Cristo. Y llegó un momento en que Pablo dijo, no, sí, Marcos me es útil para el ministerio. Marcos me es útil para el trabajo. Por eso María crió a su hijo para amar a la obra de Dios y fue muy útil a Pablo. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 11. 1 de Pedro 5, 13. Ahí están las 4 mamás que vimos esta noche. Está Eva, la mamá de todo ser viviente. Está Jocabed, una mujer muy, muy preparada, muy inteligente, muy analítica. Está la mamá de Lemuel. Se supone por la cultura judía que el rey Lemuel era Salomón, y si es así, su mamá era Betsabé, sí, la misma que fue esposa de Urias, la misma que sedujo al rey David, o sea, pero todavía había algo bueno en ella, porque ella recordaba de su ancestro, que era Ruth. Y vimos la mamá de Juan Marcos, una mujer muy preparada y muy valiente también. Y habla a las mamás y habla a los papás. ¿Qué tipo de mamás y papás queremos ser para nuestros hijos? Ahí están 4 mamás. 4 mamás que llevan la marca de la valentía, de la destreza, de la sabiduría, de la inteligencia, de la preparación. ¿Qué estamos legando a nuestros hijos? ¿Qué estamos dejando como herencia a nuestros hijos? Un poco atrasado, pero feliz día de la mamá. Vamos a orar. Senhor Jesús, gracias por todas las mamás, Señor. Son únicas. Preparadas están, Señor, para traer a vida la esencia del Evangelio, que son los seguidores, Padre. Cada ser humano. Por eso, gracias por las mamás, gracias por las mujeres, Señor. Como varones no poderíamos sin ellas. Jamás poderíamos sin ellas. Adán compreendeu isso muy rápidamente. Es un complemento. No hay mejor, no hay peor. Hombre y mujer, ambos son corona de la creación. Por eso, gracias, Padre. Gracias por las mamás de todo el mundo. En especial las cristianas. En especial aquellas que educan a sus hijos en el camino del Señor. Gracias por ellas, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya lo saben. Todavía estamos virtual. Comenté en el inicio, comenta ahora, el techo de nuestro auditorio fue severamente dañado en la granizada de la noche del 29 de marzo, más de un mes. Ya fueron a ver, arquitectos ya fueron a ver, ingenieros ya fueron a ver, pero aquí es, como rentamos el lugar, la propietaria del lugar tiene la potestad de hacer los arreglos y estamos en proceso. Cuando regresemos a ser presenciales, claro que les voy a avisar. Por lo pronto, es así, virtual. Y por favor, terminando ese video, va a salir una imagen. Ayúdanos, por favor, con tus ofrendas y diezmos para que la obra siga avanzando aún virtual. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.